Esa mesma tarde, algunas gentes vieron a la Illa de Cadén en el magazín de Narciso Barqui, mercando chapines y chanta color rollo, a la moda y de calidad como lo bueno del mundo. Hay que decir la verdad, todo esto era un grande misterio, y ainda más de lo que estás pensando. ¿De dónde sacaba Parás para marcar todo lo bueno que se echaba en Riva? Como John, su padre, el día entero guayaba en el café a los amigos trabándola que no le alcanzan las Parás para vivir y criar y vestir a los suyos. Entonces, ¿de dónde esta ella sacaba las Parás para mercar chapines, postales, sedas y dantelas de París para atacanarse? ¿De dónde? Ansina pasaron los meses en que ninguno habló más de este mundo, hasta una noche de octubre en que hombres vecinos, amigos y familiares del conventillo fraguaron la despedida de soltero de José Joay en el restaurante La Emiliana de la avenida Corrientes. Entrando al restaurante, ¿cuál lo ven? Estaba la madama asentada en una mesa al fondo del restaurante con un hombre de cabellos pretos y anteojos tomando champán. Ella se acabidó que le echaron el hoyo, a lo que Pichín tomó la servilleta y se tapó la cara vallándola. De este hecho, nadie dijo ni un solo vierbo. Pasaron unas semanadas, cuando tornaban a echarse algunos otros hombres, después de tomar unos cuantos raquís con meses en el café de Buchú, en súbito, ¿cuál lo ven? Nada, la topan cara a cara en la calella, con ella con la sonrisa de oreja a oreja, del brazo de un marinero alemán contente, mientras caminaba y meneaba bueno el civil, amostrando las medias pretas con raya como las mujeres de los cabarets. Ahora sí, llegó el momento de decir la verdad. Las hablas tenían la prueba de lo que decían desde hacía tiempo.